Hermanos y hermanas, este video forma parte de una serie que tiene como título general Educación para el Amor, al rescate de la fe y de la familia. La enseñanza de Jesucristo sobre la sexualidad, de la Biblia en general, de Jesucristo en particular, sobre el matrimonio y la familia, es una enseñanza liberadora, como todas sus enseñanzas, pero no es fácil de entender en el mundo en que nos encontramos, donde hay como hostilidad hacia la enseñanza de Jesús en general y en particular todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Por eso, antes de tocar temas específicos sobre el matrimonio y la familia, creemos necesario preparar a las personas repasando los fundamentos de nuestra fe. Viendo la Escritura desde la fe, entendemos su belleza y nos animamos a seguir a Jesús. Porque si vemos la enseñanza de Jesús con una mentalidad mundana, entonces no entendemos. Por eso el tema de hoy va a ser sobre el bautismo. La mayoría de las personas que me están viendo seguramente han sido bautizadas de bebés, y está bien, la iglesia bautiza bebés porque el bautismo es necesario, porque es gratuito, porque dice San Pablo, como vamos a ver en estas citas, que todos nacemos apartados de la gloria de Dios, y es necesario pues cuanto antes tener ese alimento espiritual que nos une con Jesucristo. Si no hemos tenido una preparación para el bautismo antes de bautizarnos, la iglesia nos dice, hay que conocer el bautismo después de que te has bautizado. Cuando la iglesia bautiza bebés, siempre pone el requisito a los papás y padrinos que preparen a los niños, que les enseñen la doctrina, que los catequicen, que los evangelicen, sí como no, dicen los papás y los padrinos, pero desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones eso no sucede. Por eso tenemos sociedades católicas, entre comillas, pero con mucha ignorancia sobre la propia identidad de ser cristiano y de ser bautizado, y donde hay ignorancia fácilmente luego se nos confunde o se nos engaña. Vamos a acercarnos pues al Nuevo Testamento para ver las principales citas que hablan del bautismo. El bautismo no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento prepara el Nuevo. Hay profecías sobre lo que se va a cumplir en el Nuevo Testamento. Entonces voy a empezar con una cita del Antiguo Testamento. Van a descubrir ustedes cómo se está profetizando el futuro bautismo que Jesucristo va a instituir. La cita es de Ezequiel 36, versículos 25 al 27, y dice así: Los rociaré con agua pura que los purificará. De todas sus impurezas y de todas sus basuras los purificaré. Y les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Aquí se habla de agua purificadora, de inmundicias. Se habla de un cambio de vida, un cambio de corazón de piedra a corazón de carne. Y se habla también de recibir el Espíritu. Vamos a ver en qué momento del Nuevo Testamento esta profecía de Ezequiel se viene a cumplir. Pero vayamos ya al Nuevo Testamento y empezamos con una cita de Pablo en Romanos 3:23, que dice así: Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo. En una sola frase, Pablo resume toda la historia de la salvación dividida en dos partes. Primera parte, todos pecaron y como consecuencia estamos privados de la gloria de Dios al nacer. Segunda parte, somos justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo. Y alguno puede preguntar, ¿cómo sabe Pablo que todos pecaron? Bueno, él mismo lo explica un poco más adelante, siempre en Romanos, capítulo 5, versículos 12 y 19. El versículo 12 dice así:
Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así a todos los hombres pasó, por cuanto en aquel todos pecaron. Estamos hablando de el pecado original, sin darle ese nombre. Y lo explica un poco más en el versículo 19, Pablo, con estas palabras. Así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Aquí se vuelve a hablar del pecado original y de Jesucristo. Se dice que el pecado original consistió en una desobediencia a la voluntad de Dios. Y se dice que la salvación de Jesucristo consiste en lo contrario, desandar al revés el camino mal andado por Adán, que es obedecer por completo la voluntad de Dios. Por eso en Jesucristo su alimento es hacer su voluntad y cumplir su misión, que fue la de pagar por nuestros pecados, derramando su sangre por nosotros en la cruz y venciendo la muerte con su resurrección. Pero aquí no se ha mencionado el bautismo todavía, pero vamos a ver que sí se necesita algo para pasar de la situación de pecado con la que nacemos a la situación de redimidos y liberados y salvados por Jesucristo. Y por eso seguimos leyendo. El Evangelio de Mateo termina con la ascensión de Jesús al cielo y Jesús deja un testamento, que es el mandamiento de la misión y de bautizar. Jesús instituye el bautismo con estas palabras: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Jesús manda a predicar al mundo entero y a bautizar y a enseñar. Aquí se instituye el sacramento del bautismo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, destinado a toda la humanidad, ya no solo al pueblo judío, que había servido para preparar la venida del Mesías. Pero llega el Mesías y entonces nos enseña que Dios es solo uno y por lo tanto es universal y quiere que todos los hombres se salven. Y si todos pecaron y como consecuencia nacen privados de la gloria de Dios, el mensaje de salvación va a ser para todos y el bautismo es para todos y las enseñanzas son para todos. Vamos a ver ahora otro pasaje de Hechos de los Apóstoles que tiene lugar el día de Pentecostés. Es el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículos 37 y 38. Dice así, es Pedro, que después de recibir el Espíritu Santo pierde el miedo y sale a predicar en público, y al oír el discurso dijeron con el corazón arrepentido a Pedro y a los demás apóstoles, los judíos que lo habían escuchado. Le hacen esta pregunta: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Buena pregunta también para nosotros hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, Pedro les ha dicho que ellos han puesto al Mesías en manos de los paganos, que lo han crucificado, pero que el Padre lo ha resucitado y que es el Salvador. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, Pedro les contesta: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Aquí se está cumpliendo la profecía de Ezequiel 36, que decía: los rociaré con agua pura, cambiaré sus corazones de piedra en corazones de carne y recibirán, les infundiré mi espíritu. Entonces Pedro lo que dice es: conviértanse, significa cambien de vida, dejen los pecados, bautícense. ¿Y qué con eso? Pues con eso reciben el perdón de los pecados y reciben el Espíritu Santo. Ese es el bautismo, que nos hace pasar de aquella situación de que todos pecamos y como consecuencia nacemos privados de la gloria de Dios, a la situación de una vida nueva, como se va a decir ahora a continuación. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 7, está Jesús hablando con Nicodemo,
que ha llegado a pedirle consejo, y le dice Jesús a Nicodemo, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de lo alto. Entonces Jesús habla de un nuevo nacimiento, porque lo que nace de la carne es carne. Pero si queremos ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu, o sea, por el bautismo. Una cita más, siempre de Pablo en Romanos capítulo 6, explicando lo que es el bautismo. Dice, ¿o es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Juan hablaba de nuevo nacimiento, Pablo habla de vida nueva. ¿Y en qué consiste? En que a través del bautismo nos unimos místicamente a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y entonces una vez bautizados participamos de una vida nueva. Ha habido un cambio profundo. No es lo mismo estar bautizado que no estar bautizado. No somos la misma persona. Ha habido un cambio profundo. Ahora pertenecemos a Jesús. No solo se nos ha perdonado el pecado original y todos los pecados que hayamos cometido antes del bautismo, sino que somos transformados y nos unimos profundamente a Jesucristo y participamos de la vida divina. Por eso llegará a decir Marcos 16:16, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Estamos hablando de cosas muy serias, estamos hablando de salvación o condenación, no es algo de juego, no es algo de que si me gusta o no me gusta, es algo trascendental, en eso va nuestra vida, presente y futura. Bien, pues entonces hasta ahí las citas del Nuevo Testamento. Cristo murió por todos, pero no es automático ni es mágico. Hay que apropiarse esa salvación de Cristo, hacerla mía, personal. Entonces el encuentro personal con Jesucristo tiene lugar por la fe, que implica un cambio de vida, y por el bautismo. Lo ha dicho Pedro cuando se le preguntó qué tenemos que hacer. Les dice, conviértanse y bautícense. ¿Y qué con eso? Perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, el encuentro personal con Jesucristo, donde se aplica su redención salvadora y nos lava con su sangre, tiene lugar en la fe, que implica conversión, y en el bautismo. Y por último, pues con el bautismo empieza en mí una vida nueva. La vida de la gracia, así lo llama el catecismo, y la gracia es participación en la vida divina. Vamos a ver un pasaje de la iglesia primitiva y con esto terminamos, que nos ayuda a entender un poco más ese cambio que trae el bautismo a cada uno de nosotros. Resulta que en el siglo III, Cipriano de Cartago, al norte de África, escribe a un amigo suyo llamado Donato y le dice: el mundo en que vivimos es malo, Donato, pero en medio de este mundo he descubierto un grupo de personas santas y serenas. Son personas que han encontrado una felicidad que es 1000 veces más alegre que todos los placeres de nuestras vidas de pecadores. Esas personas son despreciadas y perseguidas, pero eso no les importa. Son cristianos, Donato, y yo soy uno de ellos. Vean qué interesante. En un mundo malo, Cipriano, que es un filósofo y anda haciéndose preguntas y buscando respuestas, encuentra un grupo de personas santas y serenas. Se acerca a ellas y descubre eso.
son personas que han encontrado una felicidad que es 1000 veces más alegre que nuestras vidas de pecadores. Él era pagano, vivía como pagano, y nuestra sociedad es pagana. En medio de esta sociedad hay un grupo de personas que han encontrado una felicidad que es 1000 veces más alegre que todos los placeres que ofrece el mundo. Y dice, esas personas son despreciadas y perseguidas. También hay hostilidad hoy contra los creyentes, pero no les importa. ¿Por qué no les importa? Pues que han encontrado una felicidad que es 1000 veces más alegre que todos los placeres que ofrece el mundo. Esa es la experiencia de todos los convertidos, de los que toman en serio el bautismo, al pie de la letra como enseña la Escritura. Incluso Pablo fue un convertido. Él venía del judaísmo, un fanático religioso, persiguió a los cristianos, los metía en la cárcel, estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban, el primer mártir cristiano. Cuando conoce a Cristo, escribe lo siguiente a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Todo aquello por lo cual yo antes me afanaba, ahora lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. Hermanos, desde esta perspectiva de haber descubierto en Cristo una vida nueva, que nos da una felicidad 1000 veces más alegre que los placeres del mundo, desde esa perspectiva tenemos que estudiar la enseñanza de Jesús sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre el matrimonio y sobre la familia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta serie de videos.